Bien, en esta segunda parte del programa vamos con lo que hemos anunciado, la participación a través de Zoom del ex integrante del Tribunal Constitucional, abogado constitucionalista, consultado frecuentemente sobre temas de lo que está pasando en el país en materia constitucional. Estamos hablando de Víctor García Toma, a quien lo tenemos en estos momentos ya en el contacto respectivo. Doctor García, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a BSTV. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Toma, para poder responder en estos momentos la pregunta que tenemos para esta mañana respecto a lo que estamos viendo que sucede. Pero antes, yo quiero partir por un punto importante. Tomando la parte final de la entrevista que tuve recientemente con el ex jefe de la DINI, Wilson Barrantes, sobre lo que habla la Constitución en lo que pasa con los presidentes. ¿Usted lo ve una posibilidad también jurídicamente hablando que la presidenta Dina Boluarte termine, en cuanto termine su periodo presidencial, termine tras las rejas? ¿Ve una posibilidad bastante cercana o remota? Bueno, eso va a ser determinado a través de las investigaciones del Ministerio Público, que son los que finalmente tienen el monopolio de la imputación penal ante el Poder Judicial. Sin embargo, creo que podríamos ir descartando algunas hipótesis. Una descartable es que durante estos sucesos generados en estas azonadas con tintes subversivos, se habría producido un acto de genocidio, ¿no? Como bien sabe usted, Pedro, el genocidio es la comisión de un delito de manera sistemática y permanente que tiene por objeto aniquilar a un grupo de personas por razones de raza, de religión, de ideología, etcétera, etcétera. Evidentemente, esa situación en nuestro país no se ha producido, ¿no? En consecuencia, esta imputación, que diríamos que es la más grave, queda desechada por la básica lógica de los sucesos que conocemos, ¿no? Y el hecho de que sea denunciado por genocidio, sin embargo, ha hecho necesaria la intervención del Ministerio Público para que pueda recabar la información correspondiente. ¿Cuánta vinculación legal tiene la presidenta por el cargo que ocupa dentro de las muertes que se han registrado sobre personas que no tenían nada que ver con las protestas, o aunque hayan sido parte de las protestas, pero que las balas directamente le llegaron al cuerpo, a la cabeza, al abdomen, al pecho, al tórax? ¿Cuánta responsabilidad tiene de esto Dina Boluarte por ser la presidenta? Busquemos el contexto, Pedro. A ver. La señora Dina Boluarte asume la presidencia de la República por mandato de la Constitución. En ese contexto se gestan una serie de iniciales protestas que luego devienen en una sonada política y terminan en algunos casos convirtiéndose en actos subversivos, como son los casos, por ejemplo, de la toma concurrente de 6 aeropuertos, o el hecho de haber quemado comisarías, haber quemado instalaciones del Poder Judicial, el Ministerio Público. Y en ese contexto se declara el estado de emergencia y se solicita la intervención de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, hay una justificación en relación a los hechos para primero declarar el estado de emergencia y solicitar la intervención de la Fuerza Armada. Lo que está por determinarse, ese es un papel que tiene que llevar a cabo el Ministerio Público, es si en este acto de respuesta que se da desde el orden jurídico y bajo competencias, digamos, establecidas por la Constitución y la ley en relación a los institutos castrenses, si hubo algún exceso de carácter particular, eso se tendrá que determinar. Y si existió, cosa que yo en este caso dudo, pero por supuesto será el Ministerio el que determine si hubo alguna decisión política, digamos, de corregir esta situación sin, digamos, tomar en cuenta la necesidad de preservar ciertos criterios vinculados con los derechos humanos. Eso es lo que está por determinarse, ¿no? Ahora, pero doctor García, la argumentación, por ejemplo, que dio Alberto Tarola cuando fue citado a la Fiscalía, es que hay una norma que termina definiendo cuándo las Fuerzas Armadas hacen uso de las armas, cuándo exactamente pueden tomar el fusil o una pistola desde la policía. Ese decreto, esa norma, exime de responsabilidad funcional a estos altos funcionarios,
porque lo que Otárola dice es tema de ellos, no nuestro. Nosotros disponemos del estado de emergencia, decimos no maten inocentes y ellos han matado. Dos cosas, Pedro. Eso es sacar el cuerpo al problema, ¿cierto? Ciertamente, en relación a estos hechos se ha generado un problema político y que ha derivado, digamos, en una serie de denuncias fiscales. Creo que el señor Otárola no ha actuado de manera correcta buscando, digamos, escabullirse de esta realidad, digamos, lanzándole todas las probables responsabilidades o supuestas responsabilidades a las Fuerzas Armadas. Pero lo que hay que decir es que las Fuerzas Armadas no salieron a reprimir al pueblo. Las Fuerzas Armadas, dentro del marco del estado de emergencia, tuvieron la responsabilidad de acompañar o respaldar la acción policial en lo que en algunos contextos fue un claro acto de subversión. Lo que habría que averiguar es si las muertes, que no son pocas, se produjeron, digamos, en el ámbito de la toma de estos aeropuertos o se produjeron momentos después, y si hay alguna, digamos, razonabilidad en el uso de la fuerza en esos contextos. Eso es lo que tiene que averiguar el Ministerio Público. Ya, pero volviendo una vez más al génesis del problema, si se tiene que averiguar si las Fuerzas Armadas tuvieron cierto modo un apego a la norma de cuándo usar o no las fuerzas, las armas de fuego, pero ese uso de arma de fuego se dio bajo el contexto de un decreto supremo que determinaba el estado de emergencia. Decreto supremo que es firmado por la presidenta como por otros ministros. Entonces, si las Fuerzas Armadas actuaron en el marco de un decreto supremo, entonces, legalmente, quien firmó esa orden o ese decreto supremo es responsable legal. La declaratoria del estado de emergencia se hacía necesario. Creo que ninguna persona puede dudar de que, dado el contexto de violencia, de pérdida del orden público, se hacía necesario adoptar medidas extraordinarias recortando ciertos derechos, que entre ellos implicaba el impedimento del ejercicio de la libertad de reunión, ¿no? Esta situación era una situación grave y eso fue lo que motivó la expedición de este decreto supremo en donde se establece este régimen de excepción. Ahora bien, si se hizo un uso adecuado, digamos, de esas competencias extraordinarias, eso es lo que debe dilucidarse. Pero la necesidad de la declaratoria del estado de emergencia está claro. En segundo lugar, la intervención de las Fuerzas Armadas se da no en un contexto de salir a las calles a reprimir al pueblo, sino es asumir una labor de excepción en el marco de una azonada política con tintes subversivos. Claro, pero esto, por ejemplo, se usa como argumento dentro de esta moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted lo encuentra como una motivación de incapacidad moral? Mire, Pedro, eso es un fraude político. Se lo voy a explicar por qué. Desde hace varias semanas en el Congreso se viene discutiendo la posibilidad de que apruebe un adelanto de elecciones, lo que indicaría que la señora Dina Boluarte tendría que irse a su casa. Sí. Y en consecuencia de ello, a partir de ese momento, quedaría plenamente a consideración del Ministerio Público porque no existiría la inmunidad que hasta este momento le otorga el artículo 117. Si esto es así y es el camino más fácil, porque se requieren los mismos votos que el de la vacancia, ¿por qué no votamos por el adelanto de elecciones y nos vamos por la moción de vacancia? Simplemente para hacer escándalo político, porque los que promueven esta moción saben que hay un sector del Congreso que no los va a acompañar con sus votos. Ellos lo saben, pero que sí estarían moralmente obligados a acompañarlos si se tratara de un adelanto de elecciones, que es algo que ha solicitado una cierta parte de la población, ¿no? Claro, interesante la lógica que tiene usted, porque por esa parte honestamente no lo había visto. Parecer que solamente es una situación, no voy a calificarla de pataleta, pero que es una decisión política de grupos de izquierda, de promover vacancia presidencial sobre las muertes o sobre la causa de las muertes, y sabemos que los de la derecha no lo van a respaldar, eso está bastante claro.
Sin embargo, le insisto con la pregunta, el hecho de que se hayan registrado muertes, más de 60 muertes, directa o indirectamente en el marco de las protestas, ¿eso se podría calificar como una incapacidad moral para seguir gobernando un país? Hablando apegado a la Constitución, indistintamente quién lo esté planteando. Pedro, esa investigación ya no tiene un carácter político, tiene un carácter judicial. Es decir, se trata de determinar si este alto número de vidas perdidas, hay que resaltar que es un número alto, se produjo dentro del contexto en que, existiendo una sonada política con tintes subversivos, hubo la necesidad de, digamos, en defensa de bienes, valores y derechos superiores previstos en la Constitución, hubo la necesidad de una intervención tan intensa, o si en ese marco, lamentablemente, hubo algunos efectivos que hicieron un uso indebido, inadecuado de esas competencias. Lo segundo será, muy bien, si esto ya en escalera compromete a, digamos, personas de mayor, digamos, responsabilidad funcional, tanto en el ámbito castrense o incluso político, ¿no? Pero eso es un tema, por ahora, del Ministerio Público. El hecho de que se haya decretado el estado de emergencia, me parece que fue una decisión correcta por las circunstancias del caso. Claro, pero en los últimos 30 años no recuerdo, doctor García Toma, que se hayan registrado tal magnitud de muertes en el marco de una protesta. Eso, por ejemplo, termina manchando, ni siquiera manchando, bañando en sangre al gobierno de Dina Boluarte y a su Consejo de Ministros, con Otárola a la cabeza. Esta situación de sangre, de barbarie, de represión policial, válida o injustificada en el debate que podamos tener, no quita el nivel de moralidad que un gobierno debería tener. Pedro, así como desde mi punto de vista, esta moción de vacancia es un gambito, es un juego, porque como vuelvo a repetir, la extrema izquierda podría, digamos, siguiendo el planteamiento de Fuerza Popular, llevar a cabo el acto de elecciones y INACAE. En relación a estos hechos, yo diría que el golpe de Estado no se gestó el 7 de diciembre, tiene muchos meses atrás, cuando el señor Castillo y su gabinete se desplazaron por varios lugares importantes del país y desde allí exaltaron la violencia ciudadana, preconizaban la lucha de clases, la división entre peruanos. Incluso recordará usted, Pedro, que la primera toma de Lima se gestó durante el gobierno de Castillo. Y durante ese periodo, Castillo se reunió con reservistas, se reunió con directivos del FENATE, del Movadef, llenó de exmiembros de Sendero Luminoso todas las prefecturas y subprefecturas. Es decir, ya existía un plan en marcha para llevar a cabo este golpe de Estado. Esto se adelantó, Pedro, como usted sabe, a raíz de las declaraciones del señor Albarracín, en que es el primero que de manera clara y manifiesta señala haber entregado gruesas sumas de dinero al señor Castillo, colocándolo ya prácticamente en una situación muy delicada y apresurando este golpe. Pero lo que estaba gestándose meses antes explota, digamos, o emana luego de estos hechos. Entonces, esta azonada no surge de súbito, es algo que ya estaba planificado, que llega a destiempo por esta descoordinación política en relación al momento en que debía producirse. Y es allí en donde aparece la señora Boluarte, digamos, y se ve la necesidad en defensa del orden constitucional de adoptar estas medidas. Ahora, debemos decir también que la señora Boluarte, debo entender, conocía parte de esta temática, porque así fue parte de ese gobierno, ¿no? Así es. Pero ese también es un hecho. Pero lo cierto y lo real es que esta sonada no puede ser aislada de los acontecimientos que meses atrás venía gestando Castillo, ¿no? Pero también nos damos cuenta de algo, doctor García, que esta parte del 117 en incapacidad moral se la van a tomar todas las bancadas, las vigentes como las futuras y las que vendrán dentro de 5 procesos más, si es que no se hace hincapié de qué es exactamente incapacidad moral. Recordemos que a Castillo lo quisieron vacar incluso por tomar decisiones erradas de designar ministro de Estado,
que porque no sabía designar ministros, entonces era un incapaz moral para que pueda gobernar. En el marco de la facultad que tuvo Dina Boluarte de establecer estado de emergencia por la situación de violencia que estaba dándose y las muertes subsecuentes, las bancadas dicen, no, aquí hay incapacidad moral, porque habían muertes y no supo manejar la crisis. Básicamente es porque no supo manejar la crisis y las muertes se registraron, entonces incapaz moral. Este tema de incapacidad moral, ¿habrá que dejarla como está en la Constitución o habrá que precisar qué es incapacidad moral o habrá que borrarla? Le pongo en 3 escenarios, doctor García. El tema de la vacancia por incapacidad moral, Pedro, está prevista en nuestro comunalismo desde 1839 y han sido activadas situaciones muy precisas. Ciertamente, estas se han aplicado en los últimos años y creo que en todas ellas de manera justificada. La primera se aplicó en el año 2001 a raíz de las consecuencias derivadas del fraude electoral que promovió el señor Fujimori, que originó ya una situación de crisis política que fue solucionado mediante este mecanismo. La segunda oportunidad se produce con el caso del señor Vizcarra, cuando se develan un conjunto de hechos que son las que de manera colectiva dan esta lesión a ciertos valores y principios éticos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la vacunación, que tienen que ver con los contratos del señor Richard Swing, que tienen que ver con la existencia de 4 o 5 colaboradores eficaces, sobre hechos que si bien no están vinculados con su gobierno, sí lo estuvieron cuando él fue presidente del gobierno regional, y entonces el gran dilema es, ¿podemos mantener en el gobierno a alguien que ya de manera, digamos, acreditada por propia confesión, incluso ya están condenados, se ha señalado que es una persona que ha hecho un mal uso de los fondos públicos, ¿no? Entonces, las circunstancias en que se han aplicado son correctas. Se ha aplicado de manera muy intensa en los últimos años porque estamos viviendo una crisis muy aguda de representación. Si usted me pregunta qué cosa es la incapacidad moral, en primer lugar es una decisión política que tiene que ver con la conveniencia, con la oportunidad, que tiene que ver con una indagación prospectiva de si es o no conveniente llevarla a cabo. ¿Y por qué sería conveniente? Porque se coloca, conveniente o inconveniente, porque se coloca en la balanza, primero, el hecho de tener una persona que ejerce la majestad de la jefatura de Estado y jefatura de gobierno, pero cuya conducta, según la interpretación del Parlamento, que es el portavoz del pueblo, es claramente indecente, inmoral, incorrecta, ¿no es cierto?, con una aversión total, digamos, a los valores más sentidos de una comunidad. Esa es una interpretación que hace el Congreso. Sí, pero doctor García, el consenso, que son 87 votos que no son fáciles de conseguir, ¿no? Sí, claro, es una interpretación. Bien cierto lo que usted menciona, porque es básicamente una decisión en un fuero político, no es un fuero legal. Político. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el proceso el declarado inmoral, por decirlo así, el incapacitado moralmente por el fuero parlamentario termina siendo exculpado por el fuero judicial? ¿Qué lógica tendría que a quien digan políticamente eres inmoral para gobernar, la justicia diga eres inocente? ¿Dónde quedaría finalmente la determinación de que realmente la incapacidad moral es correctamente interpretada? Porque, por ejemplo, en el tema de Martín Vizcarra, un poco revisando el archivo que acabo de recordar, de los delitos que se le imputaba a Martín Vizcarra en el tema del gobierno regional de Moquegua, 4 delitos terminó archivando la Fiscalía. Pero el Poder Legislativo, el Congreso, lo determinó como incapaz moral y lo vacó por todos los delitos que en este momento se le estaba investigando. Y la Fiscalía dijo, bueno, de los 5 me quedo con 1 y los otros 4 los elimino porque no tengo mayor elemento, no tengo suficientes indicios, así que lo exculpo de 4 delitos de los 5 que investigaba. Pero el Congreso ya lo sentenció políticamente. ¿Cuál es el criterio entonces de determinar incapacidad moral en ese extremo? Pedro, en relación a esa situación, por el 5.º delito, en el que no existe duda de su responsabilidad, las personas que se han declarado colaboradores eficaces
ya han sido condenadas. Entonces, si hay alguien que señala haber cometido un delito, acepta su pena y que lo que hace es presentarse a un juez para colaborar con él, para colaborar con la justicia, para obtener un beneficio premial, y se señala al señor Vizcarra, y además todos conocemos las declaraciones que se han venido dando, no hay ninguna duda que ese señor va a ser condenado, porque ya incluso existen las condenas de quienes coparticiparon con él en esa situación. ¿Y qué pasaría en el extremo de que sea exculpado, de que no sea condenado? ¿Dónde quedó la incapacidad moral del Parlamento? Mire, Pedro, yo no tengo ninguna duda de la incapacidad moral del señor Vizcarra, pero vamos a hacer la aclaración de eso. En el ámbito de la administración de justicia, como en el ámbito de la administración de la justicia política, vamos a llamarla así, las personas que lo hacen son seres humanos, y como seres humanos aciertan o desaciertan. Entonces, no es de extrañar, por ejemplo, que en el Poder Judicial puedan expedirse sentencias o condenas contra personas que son inocentes, o incluso declarar inocentes a personas que son culpables. Eso sucede, digamos, de manera frecuente, digamos, en las instancias judiciales, no solo del Perú, sino en cualquier parte del mundo, porque los seres humanos somos seres falibles. Eso, digamos, en abstracto. Pero ya en concreto, yo creo que todos tenemos claro quién es el señor Vizcarra. Gracias a él ocupamos el triste lugar de ser el país que tuvo el mayor número alto de víctimas por la pandemia, y están en procesos de investigación, en otros procesos, todos estos aspectos vinculados con las compras de vacunas chinas, la falta de oxígeno, los alquileres de los hospitales de campaña y todas estas trapacerías que se dieron en un marco muy especial, en el marco en que la gente se moría todos los días. Ahora, doctor García, para terminar la entrevista, ¿cómo acabar y llevando este tema en la entrevista a un ámbito más de análisis de estabilidad política del país, pero sin salir de la Constitución? ¿Cómo acabar con esa situación de inestabilidad per se, de estar cambiando presidente cada cierto tiempo, que yo no quiero ya este Congreso, quiero que cierren el Congreso, ya no le quiero a este presidente, quiero que cambien este presidente, y si no ponen a la persona que quiero, entonces salgo a protestar y quemo comisaría y me sublevo contra el gobierno y termino subvirtiendo el orden constitucional? ¿Cómo acabar con esto? Porque con lo que pasó con Castillo, pasó con el Congreso, va a seguir pasando, porque dentro de un año tendremos un presidente, una presidenta quizá, ya no sea Boluarte, y vamos a decir, ya no lo quiero, quiero que lo saquen. Ya no quiero ese Congreso, quiero que se vaya. ¿Cómo acabar con esto? El rugido de la calle puede ser un síntoma de malestar, pero no necesariamente debe guiar las decisiones de un Estado. Como usted bien ha señalado, nosotros tenemos una crisis política por lo menos muy clara desde el año 2016. Y eso no se soluciona, digamos, cambiando presidentes, porque el fondo del asunto sigue siendo el mismo, un problema de representación, un problema de una inadaptación del sistema, un inadecuado mecanismo electoral para la determinación de las circunscripciones. Tiene que ver también con el colapso de los partidos políticos, tiene que ver con la falta de educación y de interés y responsabilidad ciudadana. Esos son los temas que tenemos que solucionar para evitar volver a repetir este tema, ¿no? Doctor García, muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted, Pedro. Gusto en saludarlo. Buenos que tenga días. Buen domingo. Gracias por la deferencia brindada para BES TV. Nos vamos a la pausa. Ha sido el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, conversando con nosotros. Vamos al corte y se quedan ya como cada domingo con Johan Ramírez en Presente y Futuro.